A Atai y Serinei. ¿Pero que nos han salido con esto ahora mismo? ¿Se lo esperaban ustedes? Yo, la verdad, para nada. Menudo bombazo nos acaban de soltar. Miren, porque esto no es cualquier cosa. No estamos hablando de un cruce de miradas en una alfombra roja o de un like sospechoso. No, señores. Esto va mucho más allá. Parece ser que Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya han vuelto a hacer de las suyas. Y esta vez el salseo está que arde porque las pruebas son bastante contundentes. ¿Se acuerdan de cuando terminaron? Todo fue muy misterioso, muy de película. Y de repente zas. Cada uno por su lado, cada uno con sus proyectos, sus vidas. Parecía que era cosa del pasado, de un capítulo cerrado. Y yo, siendo honestos, ya lo veía así. Pensaba, bueno, pues fue bonito mientras duró, pero ya está. Pues me equivocaba totalmente. Lo que yo creo que está pasando aquí es algo que nos ha pillado a todos desprevenidos. Porque no es solo que se les haya visto juntos. No. Es la forma al contexto. Hay rumores, y no son rumores cualquiera, que apuntan a que están trabajando juntos de nuevo en algo muy personal. ¿Se imaginan? Después de tanto tiempo de todo lo que se dijo de las idas y venidas. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para promocionar algún proyecto nuevo para dar de qué hablar. Y sí, claro que puede ser una posibilidad. En este mundo del espectáculo, todo es posible. Pero yo no lo veo tan sencillo. Cuando uno se separa, y encima con la fama que tienen ellos, volver a acercarse así, de forma tan cercana, algo tiene que haber. Yo sospecho que aquí hay sentimientos todavía. O al menos, una conexión muy fuerte que no se ha roto. Piensen en la química que tenían en pantalla. Era innegable. Y si esa química, que decían que era solo profesional, ahora se traduce en encuentros secretos, en trabajar mano a mano en algo, madre mía. Imaginen la presión que deben sentir. Ser dos de las estrellas más grandes de Turquía y que cada uno de tus movimientos se analice al milímetro. Si encima se reencontraron y decidieron darle otra oportunidad a lo suyo, y quieren mantenerlo en secreto. Pues, menudo lío se les viene encima. Lo más fuerte de todo es la discreción con la que parece que están manejando esto. Si quisieran llamar la atención, lo habrían hecho de otra manera, ¿no creen? El hecho de que se esté filtrando de forma tan sutil, que no haya confirmaciones oficiales, pero sí indicios muy fuertes, eso me dice mucho. Para ser honestos, yo estoy fascinada. Me encanta cuando estas figuras públicas nos sorprenden así. Rompen con todas las expectativas, con todo lo que creíamos saber. Y a Atai y Serinei definitivamente lo están haciendo. Están jugando un juego que nadie vio venir. ¿Será un regreso profesional con tintes personales? ¿O será un regreso puramente personal que luego se reflejará en lo profesional? Esa es la gran incógnita. Yo me inclino a pensar que hay algo más que solo trabajo. Cuando dos personas con esa historia se juntan de nuevo, y además en un ambiente creativo, la chispa puede saltar otra vez. O quizás esa chispa nunca se apagó del todo. Y ahora la pregunta que nos queda a todos, ¿creen ustedes que esto es solo una estrategia de marketing para algún proyecto, o realmente hay segundas oportunidades en el aire para Atai y Serinei?